Esta joven que estás viendo en tu pantalla era Aidita Pamela Ati, una mujer miembro del ejército de Ecuador, quien tenía un futuro prometedor por delante, pero su vida se vio truncada de manera trágica en circunstancias que despertaron conmoción, dolor y una profunda indignación en todo el país. Lo que comenzó como una noche común en una base militar terminó marcando el inicio de un caso lleno de dudas, versiones encontradas y una búsqueda incansable de justicia por parte de su familia y la sociedad. Te invitamos a ver esta historia hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Aidita Ati. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Aidita Pamela Ati Gavilanes nació el 20 de octubre de 1998 en la ciudad de Quito, la capital de Ecuador. Fue la primera de los 2 hijos que tuvo Gustavo Luis Ati, un militar de larga trayectoria. Aunque el nombre de su madre no ha sido divulgado, es sabido que se trataba de un matrimonio muy unido y que la niña recibió ese nombre en honor de su abuela paterna. Desde pequeña, Aidita, que era la luz de los ojos de su madre y su padre, se destacó por su alegría contagiosa. No solo disfrutaba bailar, sino que también mostraba una inclinación natural por el canto. A los 3 años, su padre le enseñó a nadar, actividad que rápidamente se convirtió en una de sus grandes pasiones. De hecho, durante su niñez y adolescencia, participó en varios campeonatos de natación, donde fue reconocida por su constancia y habilidad. Aidita cursó los estudios de primaria y secundaria en instituciones educativas locales. Durante todo ese tiempo, si bien no fue una alumna estrella, nunca reprobó ni tuvo problemas con sus calificaciones. Más allá del resultado, lo que la caracterizaba era su responsabilidad y la firme intención de alcanzar sus metas, un rasgo que quienes la conocían siempre resaltaron. Por esa misma época, en plena adolescencia, Aidita expresó su deseo de convertirse en psicóloga. Sin embargo, tras terminar el colegio, la joven sorprendió a su familia y especialmente a su padre, al comunicarles que había cambiado de idea sobre su futuro profesional. Quería entrar entonces a la escuela militar. A sabiendas de los sacrificios que implicaba aquella vida, a Gustavo no le gustó en absoluto escucharla decir eso, pero Aidita, con paciencia y constancia, insistió hasta que él decidió apoyarla. Con esfuerzo y dedicación, la joven logró graduarse como paracaidista, marcando un hito familiar al convertirse en la primera mujer militar de su familia. Para ella, ese logro representaba el inicio de una carrera que deseaba construir con el mismo compromiso y huella que su padre había dejado en sus casi 3 décadas de servicio. Por ese entonces, Gustavo, ya jubilado, dedicaba su tiempo a colaborar en programas escolares dentro de su barrio en el sur de la ciudad. Para 2024, al cumplir casi 2 años en las filas del ejército ecuatoriano, Aidita había alcanzado el rango de subteniente y formaba parte del Comando de Apoyo Logístico, consolidando un camino lleno de retos y compromisos, tan firme y prometedor
como su historia familiar. En ese contexto, el futuro de la joven, entonces de 25 años, lucía brillante y pleno de promesas. Pero por desgracia, la tragedia estaba a punto de cruzarse en su camino, justamente en el mismo ámbito que la llenaba de orgullo. El sábado 29 de junio de 2024, exactamente a las 9 de la mañana, una inesperada llamada telefónica cambió para siempre la historia de la familia Atti. Fue Gustavo quien atendió, y del otro lado de la línea le informaron de un hecho terrible, una noticia que ningún padre desearía escuchar jamás. Su hija había sido encontrada sin vida en el dormitorio de su lugar de trabajo, el fuerte militar Napo, una base estratégica ubicada en la zona oriental del país. Gustavo se trasladó a la base. Luego de un viaje por tierra de más de 6 horas, al llegar el comandante lo recibió en su oficina. Allí le explicó que durante la tarde anterior se había celebrado en el predio una fiesta no autorizada a la cual asistió Aidita. De acuerdo con el relato del comandante, en un momento de la velada, la joven fue llevada a su habitación. Luego, ya en horas de la mañana de ese sábado, una compañera la encontró sin vida. Por toda explicación, a Gustavo se le dijo que su hija se había sofocado a causa del consumo de licor, tal y como él mismo detalló a los medios locales muy poco después. En redes sociales, la institución militar publicó que la causa del fallecimiento, de acuerdo con el reporte inicial, habría sido una privación de oxígeno por una obstrucción de vía aérea mientras dormía. Asimismo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas expresó su pesar por la repentina partida de la joven y le deseó fortaleza a la familia en el doloroso trance. Por supuesto, aún faltaba que se llevara a cabo el correspondiente examen post-mortem. Pero para sorpresa de Gustavo y el resto de la familia, resultó que el cuerpo de Aidita había sido llevado a otra ciudad para realizarle la autopsia, algo que, a entender del padre, era inadmisible, especialmente porque él no lo autorizó. Ni él ni los demás miembros de su familia tenían manera de saber que aquella sería la primera de una serie de situaciones fuera de lo común, por decirlo de algún modo. Cuando Gustavo finalmente llegó a la morgue a recoger el cuerpo, la perito ya tenía el resultado de los análisis forenses. La doctora le contó que Aidita presentaba politraumatismos en todo el cuerpo. Él preguntó si la habían golpeado, y la respuesta de ella no dejó lugar a dudas. Era lo que había ocurrido. A continuación, la perita le explicó que el motivo del deceso de su hija había sido privación de oxígeno por obstrucción mecánica, lo que descartaba la versión del accidente y revelaba que había sido atacada. Nunca, ni en sus peores pesadillas, Gustavo imaginó que su hija podría perder la vida de esa manera, mucho menos portando el uniforme militar con el que ella soñó durante tanto tiempo. Pero por increíble que parezca, el examen en cuestión reveló detalles aún más perturbadores. En el cuerpo de Aidita se hallaron indicios de un presunto abuso sexual, aparentemente perpetrado no por una sola persona, sino por varias. Cabe agregar que al padre no le permitieron ver el cuerpo. Como cabría esperarse, el nuevo escenario añadió una enorme capa de incertidumbre y desconcierto sobre el caso, y a medida que los detalles fueron filtrándose tanto en los medios como en las redes sociales, la conmoción se fue transformando en indignación. El ejército, por su parte, lanzó un segundo comunicado. En él, aseguraban que estaban colaborando con la investigación, aunque se reservaron cualquier otro detalle. En medio de ese ambiente cargado de contradicciones, el domingo 30 de junio trascendió que la policía había retenido a 18 personas que habían participado de la fiesta con el objetivo de recabar testimonios que ayudaran a aclarar qué había sucedido realmente aquella noche.
Mientras tanto, la Fiscalía dio un paso más y anunció que la investigación se guiaría bajo el protocolo para feminicidios, un procedimiento que buscaba dar prioridad a la perspectiva de género y garantizar que esta tragedia no quedase impune. Tras varias horas de indagatorias, los testigos coincidieron en señalar a 4 personas, todos militares, como presuntos sospechosos. El mayor, Javier Alejandro Pinargote Vázquez. El mayor, Freddy Santiago Quintanilla Ayala. El teniente, Johan Jairo Mena Mendoza. Y el subteniente, Ángel Eduardo Jiménez Orozco. Según el parte policial que recogió la versión, mientras Aidita se encontraba en la fiesta, al parecer, bajo los efectos del alcohol, estos individuos la condujeron a la salida y la subieron a un auto particular para llevarla a la residencia del lugar. Una vez en la habitación, la habían recostado en la cama quitándole el calzado, el cinturón y desabrochando el botón del pantalón para que estuviera más cómoda. Los 4 sujetos aseguraron que después de ello salieron del lugar. Pero, ¿hubo cámaras que capturaran el recorrido final de la joven o la salida de los 4 de aquella morada? Desde el fuerte militar aseguraron que no, y lo mismo sostuvieron los abogados defensores. Como resultado, las autoridades destacaron que la reconstrucción de los hechos se llevó a cabo a través del sistema móvil de los celulares de Javier, Freddy, Johan y Ángel. Vale destacar que todos tenían también evidencias de golpes y rasguños. En cuanto al resto de los participantes de la fiesta, la mayoría regresó a sus tareas, pero con expedientes disciplinarios por parte del ejército. A partir de ese momento, en el predio se impuso un fuerte silencio en torno a la historia. Muy poco después, ese mismo día, la Fiscalía anunció la convocatoria a una audiencia para formular cargos formales contra los 4 por su presunta participación en el crimen, acusándolos como presuntos autores y coautores del delito. Durante la audiencia, todos ellos reconocieron ante el Ministerio Público que estuvieron en el dormitorio de Aidita la noche en que ocurrieron los hechos. No obstante, en su defensa, también argumentaron que solo tuvieron un acto de caballerosidad con ella. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos, fundamentando su pedido en el riesgo procesal que representaba el hecho de que trabajaban en la misma base donde ocurrió el crimen. Sin embargo, la jueza especializada en violencia contra la mujer optó por medidas cautelares alternativas, prohibiéndoles salir del país y ordenándoles presentarse periódicamente ante la autoridad judicial encargada del caso. Desde la defensa de la familia Ati, manifestaron que apelarían esta decisión, argumentando que, dado que la posible condena para los procesados podría superar los 20 años, existía un riesgo real de fuga, sobre todo considerando que por sus mismas labores, Javier, Freddy, Johan y Ángel estaban a cargo de la seguridad del fuerte que, para colmo, se encontraba ubicado en las cercanías a una frontera con Colombia. Además, la abogada de la familia adelantó su intención de solicitar que se ampliasen los cargos para incluir la acusación por abuso sexual. Por último, expresó que planeaban investigar quién se había encargado de redactar y autorizar la publicación del primer comunicado de la institución militar. Por ese entonces, se esperaba realizar un barrido de imágenes del complejo militar y el análisis forense de vestimentas. Y en este campo, un detalle era muy clave. El botón del pantalón de Aidita apareció desprendido junto a su cuerpo lacerado. En este contexto, el ejército volvió a pronunciarse a través de un nuevo boletín, señalando que continuarían actuando con total transparencia para que el repudiable acto no quedase impune. En horas de la mañana del día siguiente, lunes 1 de julio, tuvo lugar el velatorio de Aidita en la casa comunal del vecindario
donde residía su familia. La estancia se decoró con rosas blancas en homenaje a la juventud, y junto al féretro se dispuso la boina color vino tinto que ella solía llevar con orgullo, así como una fotografía en la que se le veía sonriente portando su uniforme. El recinto, que se convirtió en lugar de dolor e indignación, fue colmado por familiares y amigos quienes quisieron despedirla mientras en coro clamaban justicia y que la verdad saliera finalmente a la luz. Por otra parte, Gustavo expresó su profundo malestar ante lo que consideraba una serie de hechos fuera de lo común, como el traslado sin su autorización previa de los restos de su hija y el retraso en la comunicación. Según el informe pericial que le entregaron, el cuerpo de Aidita fue encontrado a las 6:40 de la mañana del sábado 29 de junio, pero a la familia recién le avisaron casi 3 horas después. Pero después de haber hecho las investigaciones, después de haber realizado la autopsia de ley, entonces la doctora forense, ella le da la otra versión. A mi hija le encuentran sin vida a las 6:40 y a mí me comunican a las 9 de la mañana. Una madre le quitaron a una hija, a un hermano le quitaron a su hermana. Posteriormente, Aidita fue sepultada con honores militares. Unas semanas después, la abogada de la familia, Ati, declaró a la prensa que sus representados estaban profundamente indignados porque habían tenido conocimiento de que los 4 procesados no habían sido separados del ejército. La abogada también refirió que estaban tratando de investigar los expedientes, así como otras versiones que apuntaban a más personas involucradas en el caso. Según explicó, se trataba de 2 oficiales. Sin embargo, el peor golpe para los Ati ocurrió cuando más tarde, y a pedido de la defensa, el cuerpo de Aidita fue exhumado para llevar a cabo una segunda autopsia. Y este segundo informe atribuyó la causa del fallecimiento a un edema agudo de pulmón provocado por intoxicación alcohólica, apuntando de nuevo a un deceso accidental. Esta nueva conclusión generó dudas profundas sobre las circunstancias reales de lo ocurrido a la joven y despertó rechazo y desconfianza en su familia, que defendió la versión inicial considerándola más creíble y denunciando posibles negligencias e irregularidades en la investigación. Las reacciones de la comunidad y de distintas organizaciones no se hicieron esperar, tanto más cuando el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres de Guayaquil aseguró en un comunicado que hasta el momento la Fiscalía se había abstenido de acusar a los imputados en el caso. Para esta organización, ese hecho contribuía a profundizar el clima de impunidad y fomentaba la violencia contra las mujeres, alejando también a las víctimas de un sistema de justicia que no les brindaba las necesarias garantías. Por su parte, la Fiscalía Estatal anunció a través de sus canales oficiales que la causa había sido elevada a consulta al fiscal provincial para que fuera debidamente revisado. Según se detalló, el pronunciamiento al respecto debía hacerse en un plazo de 30 días. Además, el Ministerio Público recordó que, según las leyes del país, los detalles sobre investigaciones relacionadas con posibles casos de violencia contra la mujer debían mantenerse en reserva para proteger a las víctimas y evitar que sufrieran un daño adicional. Con respecto a los cuestionamientos sobre su proceder en el caso puntual de Aidita, la Fiscalía se defendió argumentando que siempre actuó con transparencia, permitiendo que tanto las partes involucradas como la familia de la joven tuvieran acceso a todas las investigaciones y resultados que se habían obtenido. Aún así, las organizaciones feministas salieron a las calles para exigir a la Fiscalía que acusara por feminicidio a los 4 procesados, mientras que la Defensoría del Pueblo pidió al gobierno y a las instituciones competentes
que se cumpliese con la búsqueda de la verdad, justicia y reparación, y que se garantizara el debido proceso. Por su parte, Gustavo siguió en su lucha para que el caso de su hija no cayera en el olvido. Sin embargo, unos 2 meses más tarde, el abogado de la familia Atti dio a conocer a la prensa que la Fiscalía ratificó el segundo informe pericial y, por ende, se abstendría de acusar a los sujetos procesados. A juicio del jurista, el hecho de que un informe distara tanto del otro era demasiado indignante, por lo que planeaban acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para plantear un fraude procesal. Además, como parte de lo que tanto él como la familia Atti consideraban una nueva serie de irregularidades, el abogado también señaló que el segundo informe no solo se realizó 54 días después de la muerte de Aidita, sino que se entregó al día 68, lo que les impidió pedir aclaraciones y ampliaciones sobre lo que se detallaba en ese documento. A través de un comunicado, 11 organizaciones de mujeres y de derechos humanos del país rechazaron la decisión de la Fiscalía, señalando que un caso tan grave y sensible, ocurrido en las instalaciones militares y en un contexto de supuesto conflicto armado no internacional, no podía ni debía cerrarse mientras persistieran lo que consideraban profundas contradicciones y errores evidentes en la investigación. Para estas organizaciones, la resolución fiscal reflejaba una profunda negligencia, expresada en supuesta desestimación de pruebas críticas. En ese escenario, las dudas sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Aidita parecían intensificarse, y esto a su vez repercutía en la imagen de la institución armada. Durante los meses siguientes, una comisión parlamentaria especial creada para analizar el caso de Aidita elaboró un informe que concluyó que existió responsabilidad estatal y política en su muerte. El documento destacaba violaciones fundamentales de derechos, omisiones en deberes constitucionales e institucionales, como por ejemplo que no se aplicaron los debidos protocolos de género, fallas en la reparación integral y la perpetuación de la impunidad. Entre las recomendaciones del documento se incluían una reparación integral a la familia Atti, reformas institucionales, medidas para evitar que se repitiese una tragedia similar, garantías de protección y cambios normativos. Sin embargo, cuando el informe fue presentado en mayo de 2025 ante la Asamblea Nacional de Ecuador, no logró los votos suficientes para ser aprobado. El resultado fue 58 abstenciones, 49 votos a favor y solo 1 en contra, por lo que la propuesta quedó sin respaldo formal. Una parlamentaria oficialista replicó que la comisión de la Asamblea que investigó el caso se excedió su ámbito de acción. Fuese como fuese, la presentación del informe y su rechazo reabrieron el debate sobre las responsabilidades del Estado y de las autoridades involucradas, así como sobre la necesidad de continuar la lucha por justicia en este caso emblemático que, al día de hoy, no ha presentado novedades adicionales. Ahora que conoces todos los detalles de esta impactante historia de Aidita Pamela Atti, ¿crees que, a pesar de las dificultades y contradicciones en la investigación, se logrará algún día esclarecer completamente lo que ocurrió? ¿O por el contrario, consideras que las presuntas fallas a la hora de abordar la causa fueron tan determinantes que no habrá manera de comprender este gran enigma? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.